Pasa mi gente, espero que estén bien. Yo soy Carlos Eduardo Espina y bienvenidos a un nuevo en vivo respondiendo preguntas, consultas y dudas de inmigración con nuestro gran amigo el abogado Greg. Para los que no saben, hacemos estos en vivos cada semana y la dinámica es la siguiente. Ustedes entran, dejan sus preguntas, consultas, dudas de inmigración, lo que quieran saber. Yo los voy leyendo y luego el abogado que va a entrar ahorita va a ir respondiendo y hasta que se nos acabe el tiempo. Pero como siempre, lo único que tienen que hacer es ir entrando, dejarme saber si se ve bien, si se escucha bien, y cuando vea que todo ya está en orden, metemos al abogado y comenzamos de una. Como siempre digo todas las semanas, agradecería mucho si le dan un dedito para arriba en este video, un me gusta, y también si difunden para que llegue a más personas. Pero como siempre, vamos a ver, déjenme saber de dónde están viendo. Bonita tarde a todos los que están viendo. Saluditos, saluditos, saluditos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Saluditos, saluditos, saluditos. Déjenme saber de dónde me están viendo y vamos a comenzar ahorita pronto cuando me confirmen que todo está en orden. Dicen desde Nicaragua, desde Nashville, Tennessee, desde Oakland, California, desde Houston, Texas, desde Nashville, desde San Diego, desde Indianápolis. Tenemos gente de todas partes, así que vamos a comenzar. Recuerden que la dinámica es una pregunta en TikTok y una pregunta en Facebook. Tenemos muchas más personas en TikTok que en Facebook, así que si están en TikTok y quieren pasarse a Facebook, vayan y pásense en Facebook. Es más posible que respondamos su pregunta, pero ahora sí, vamos a meter al abogado para comenzar de una vez. Y hola, abogado, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Todo bien, todo bien. Aquí estamos listos para responder preguntas, dudas y consultas de inmigración. Una vez más, para los que recién van entrando, la dinámica es ustedes hagan sus preguntas, yo las leo y el abogado las responde. Pero bueno, abogado, si estás listo, comenzamos de una. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Y qué hacemos? ¿Empezamos en Facebook o en TikTok? Con TikTok, es que hay más preguntas en TikTok. Ok, vamos a empezar en TikTok el día de hoy. Vamos a ver qué dice la gente aquí en TikTok. Primera pregunta del día. ¿Cómo puedo hacer si no metí mi asilo antes del año? Y alguien en Facebook tenía la misma pregunta, así que de una vez, ¿qué pasa cuando no metes tu asilo dentro del año de haber entrado a Estados Unidos? Excelente la pregunta. El documento que utilizamos para pedir el asilo, el formulario I-589, funciona para solicitar dos cosas distintas. Uno es el asilo y el otro es la retención de la deportación. Para calificar por el asilo, uno tiene que someter la solicitud antes del año o proveer una explicación, dar saber el motivo por lo cual uno está aplicando tarde. Y si aplicamos antes del año o proveemos una explicación que funciona, de ahí igual puedes calificar para el asilo. Pero si no, retención de la deportación. Pero es importante porque la diferencia entre el asilo y la retención de la deportación es que con asilo hay permiso de trabajo y de ahí al ganar el caso hay camino a la residencia. Pero con la retención de la deportación no hay permiso de trabajo durante el proceso y al fin del camino no habrá camino a la residencia. Si es de cualquier manera posible aplicar antes del año, pero aunque haya pasado más allá del año, no es el fin del mundo, pero sí tendríamos que convencer al gobierno de que teníamos una explicación razonable por lo cual estamos aplicando tarde. Excelente, excelente, excelente. Vamos a buscar más preguntas. Ahora toca pregunta en Facebook. Recuerden que si están en TikTok también se pueden pasar a Facebook. Estamos haciendo una pregunta en Facebook y una en TikTok y hay muchísima más gente en TikTok que en Facebook. Así que si vas a Facebook es más probable que respondamos su pregunta. Pero aquí vamos a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tiene que también pregunta. A ver, mi esposo era americano, murió hace 12 años, tuvimos una hija, ella puede legalizarse aún, ella tiene 21. Entonces el esposo era estadounidense, ciudadano, pero él ya falleció, me imagino la hija nunca, bueno, hizo el trámite para obtener la ciudadanía, quiere saber si aún lo puede hacer, cómo funciona eso, abogado. Muy buena pregunta y TikTok, prepárense que siguen ustedes. So,
El detalle clave cuando estamos hablando de un familiar que tenía estatus que falleció, si antes de fallecer alcanzó a meter algo, inició el proceso, si alcanzó a someter lo que es la petición, igual se puede proceder, pero si estamos a cero, no se puede seguir más allá de cero. Si su familiar que falleció nunca alcanzó a someter nada, ahí estamos con nada. Pero si alcanzaron a iniciar el proceso, de ahí tendríamos como seguir con el proceso aunque haya fallecido. Así es, mi gente. Seguimos buscando más preguntas ahora en TikTok. Vamos a buscar una pregunta, buena pregunta aquí, muy común. Si no me dan el asilo, ¿qué pasa? ¿Me deportan? ¿Qué pasa cuando uno pierde su caso de asilo? Lo cual lamentablemente sucede en la mayoría de los casos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno pierde su caso de asilo? Y Facebook, preparen sus preguntas que siguen ustedes. Cuando estamos en corte y el juez niega el asilo, lo que el juez va a decir es que estoy negando su caso, él va a proveer una explicación detallada por lo cual está negando su caso y de ahí él le va a preguntar, ¿usted tiene la opción de aceptar mi decisión como final o tienes la opción de apelar? Y apelar solamente significa exigir al supervisor que doble chequee el trabajo. En el momento de ser negado, uno puede aceptar la decisión como final o reservar lo que es la opción para la apelación. Si aceptamos la decisión como final, no es como le van a esposar y sacarle del cuarto enseguida. Lo que va a pasar es que vas a tener un orden de deportación en su contra. Y de ahí es como tener un orden de arresto. Si en cualquier momento caigas en manos de las autoridades y ellos checan su nombre en el sistema, ahí aparecerías como uno que tiene un orden de deportación y de ahí le pueden tomar en custodia y expulsar. Pero eso solamente es si es que en el momento ustedes aceptan la decisión como final. Si ustedes reservan lo que es la opción de pedir una apelación, de ahí tienen 30 días para meter el papeleo solicitando la apelación y de ahí durante la pendencia de la apelación uno sigue siendo bien. Pero si es que le niegan la apelación, de ahí sí vas a tener un orden de deportación y de ahí sí tendrías que tomar la decisión de quedarse o salir. Si te salgas, ahí puedes volver a pedir en el futuro. Si te quedas, sería como tener un orden de arresto. Así es, mi gente. Así que como pueden ver, no es tan simple como pareciera que te van, o sea, entonces por eso siempre, bueno, informarse y consultar con un abogado si les hace posible. Una buena pregunta aquí en Facebook. Recuérdense nuevamente que estamos haciendo una pregunta en Facebook y una en TikTok. En Facebook hay menos personas que en TikTok, muchas menos. Así que si están en TikTok y quieren pasarse a Facebook, pues pásense. Es más probable que respondamos su pregunta ahí. Pero bueno, pregunta en Facebook y luego sigue TikTok. La de Facebook es la siguiente. ¿Qué puedo hacer si llego con visa de trabajo y no salí después de haber terminado mi contrato? Well, depende en sus circunstancias, right? Cuando uno entra con visa y se queda más allá del tiempo autorizado, si uno quiere arreglar su estatus aquí adentro, se puede, si es que son padre o pareja de un ciudadano. Si es que llegan a casarse con un ciudadano o si es que tienen hijos mayores de 21 para pedir por su parte, ahí pueden arreglar aquí adentro. Pero cuando uno se queda más allá del tiempo autorizado, la visa que uno tiene se queda inválido y de ahí lo que tendrían que hacer es volver a su país de origen para solicitar otro visa nuevo. Pero eso es una trampa porque los que quedan más que 6 meses fuera de estatus, si es que el contrato terminó en enero y ustedes se quedan más allá de julio, más de 6 meses fuera de estatus, si después de eso salgas del país, ahí le llega un castigo. Porque la ley dice cuando uno tiene más que 6 meses fuera de estatus y salga del país, esa persona es sujeto a un castigo de 3 años. Si llegó con una visa y ya se pasó el tiempo, cásate con un ciudadano o tendrías que salir del país para buscar otro visa. Excelente, excelente. Aquí tenemos otra pregunta en TikTok muy buena. Está en inglés, la voy a leer en inglés y luego en español. Dice... Both my daughter and I are citizens. Which way is better to petition for my husband? En español, tanto yo como mi hija somos ciudadanas.
cuál es la mejor manera para peticionar por mi esposo. Es decir, es mejor que la arregle ella, la esposa o la hija, ambas son ciudadanas. ¿Qué nos dices, abogado? I'll answer in English and then in Spanish. So, and I always find it easier to go parent to child. It's just there's less chance of fraud, right? So some people get married for papers, but very few people are parents for papers. So if I have the option between child to parent and spouse, I almost always go child to parent just because it's easier to prove. So para en español, cuando tenemos la opción de que podemos utilizar un peticionario cónyuge o un peticionario hija, siempre pido lo de la hija, porque es más fácil, porque hay gente que se casan por papeles, pero no hay gente que son padres por papeles. So, con el acta de nacimiento podemos establecer la relación, pero cuando estamos hablando de parejas, ahí sí el gobierno exige más pruebas. So, si tengo la opción, ambos funcionan, pero si tengo la opción de hijo o pareja, vamos con el hijo. Excelente, y ahora sigue la pregunta en Facebook, pero antes que nada quería darle las gracias a todos los que están aquí en TikTok enviando cosas. Obviamente no paro de decir gracias cada vez porque está hablando el abogado y no lo quiero interrumpir, pero ahí los estoy viendo y los estoy siguiendo, así que muchas gracias. Ahí veo a Brani y otros más que están enviando una cantidad de cosas diferentes ahí en la pantalla, así que muchas gracias. Y vamos a la siguiente pregunta. Alguien aquí o varias gente ha preguntado cómo consultar con el abogado, así que les voy a decir cómo lo pueden hacer. Si están en Facebook, simplemente llenen el formulario, el enlace que he puesto en los comentarios varias veces. Pero si están en TikTok, presten mucha atención. Lo primero que van a hacer, mira, como siempre, van a saludar al abogado. Saludo, abogado Greg. Mira, saludos, TikTok. Ahí está nuestro amigo el abogado Greg. Y bueno, si quieren consultar con él, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ir a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, así aparezco en TikTok, obviamente, me imagino ya me siguen. Van a mi perfil y ahí hay un enlace en mi biografía. Lo que van a hacer es darle clic a ese enlace y los va a llevar a un formulario. Este formulario les lleva 30 segundos llenar, lo llenan rapidísimo con cual sea su pregunta, su duda, lo que sea, y luego serán contactados por el equipo de los abogados para explicarles cómo funciona el proceso y ahí deciden si quieren proceder o no. Pero nuevamente van en mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí está el formulario en mi biografía. Hacen clic en ese enlace y listo. Así que para todos los que preguntan, pues esa es la manera para los que quieren consultar con el abogado Greg o el abogado Arvin, con quien también hago en vivos aquí en TikTok. Pero bueno, seguimos aquí buscando una pregunta en Facebook. Pedro José tiene una pregunta muy buena. Quiero que presten atención, mi gente, porque les puede beneficiar a muchos. Me aprobaron el estatus juvenil, pero aún tengo un caso de asilo pendiente. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, Carlos, tengo miedo, aún no he recibido mi permiso y ya tengo corte de asilo. Así que, ¿qué pasa con aquellos que tienen un proceso de asilo y a la vez un estatus juvenil y les sale uno o el otro? ¿Qué se hace en esos casos? Buena la pregunta. So, llegando a corte en esa circunstancia, lo que yo haría sería una de dos cosas. Antes que nada, lo que yo haría es yo solicitaría lo que es la desestimación, porque uno que tiene el formulario I-360 aprobado, lo cual es la solicitud de la visa juvenil, esa persona tiene una chance súper buena de arreglar lo que es la residencia. So, lo que yo haría antes que nada es yo pediría al juez que me daría una desestimación. Pero si él no quiere, lo que yo haría es de ahí lo que yo solicitaría sería de que se cierre en el caso administrativamente para darme tiempo para pedir lo que es la residencia. Porque uno que tiene el I-360 aprobado va a llegar a ser elegible de pedir la residencia. So, primero, solicitaríamos la desestimación. Si el juez y el otro lado están disponibles, cachilupi. Si no, de ahí cerraríamos lo que es el caso hasta que hemos alcanzado someter la solicitud de la residencia. Y ya teniendo eso aprobado, de ahí podríamos reabrir el caso y desestimar. Pero uno que tiene la visa juvenil aprobado, 98% de la batalla está hecho. Ya tenemos lo que es un documento aprobado que le va a dar acceso a la residencia, pero es cuestión de tiempo y las mañas del juez.
Excelente, excelente. Ahora buscamos una pregunta en TikTok. Gracias, Noemí, por lo que enviaste unas flores ahí. Muchas gracias. Y todos los demás, como digo, como habla el abogado, no quiero interrumpirlo, pero les doy las gracias ahorita mismo. Y tenemos otra pregunta aquí en TikTok. Si no gano el dinero suficiente que me piden para arreglarle a mi mamá, ¿cómo le puedo hacer? Buena pregunta. So, dos maneras. Uno es por lo del patrocinador, uno puede satisfacer los requisitos del patrocinador con ingresos o con recursos. So, en cuanto de ingresos, la manera más común es con sus impuestos, so con los documentos para demostrar de que tiene tal cantidad de ingresos. Pero si uno no tiene la cantidad de ingresos necesario, si uno tiene recursos como un terreno pagado, dinero en el banco, se puede satisfacer los requisitos con una cantidad de dinero o un terreno pagado. So eso es haciéndolo por su propia parte. O lo que se puede hacer es, se puede encontrar un copatrocinador, otra persona que sea residente o ciudadano que está dispuesto de ayudar. Y típicamente es un familiar, pero no tiene que ser. No tiene que ser un familiar. Solamente tiene que ser alguien que sea residente o ciudadano que tiene los recursos necesarios para patrocinar su aplicación. Excelente, excelente, excelente. Seguimos buscando más preguntas. Nuevamente, si quieren consultar con el abogado, están aquí en TikTok. Vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí está el enlace en mi biografía, porque muchos están preguntando por el número de teléfono. Lo que pasa es que una vez nomás dimos el número de teléfono y llegaron cientos de llamadas y luego no pueden responder a todas y la gente se quejaba. Ay, Carlos, no responden las llamadas, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, por eso creamos ese formulario. Si quieren consultar, vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina. Ahí está el enlace en mi biografía. Déjenme saber si está ahí, porque luego hay gente que dice que no les sale, pero ya verifiqué, todo debería estar funcionando, así que vayan, déjenme saber. Pero bueno, vamos a buscar más preguntas por aquí. Una pregunta muy común, dicen... Carlos, ¿puedo pedir asilo si soy de la comunidad LGBT? Mucha gente nos pregunta esto y abogado, ¿cuál es la respuesta? Sí, pero aunque no sos de la comunidad LGBTQ, sí se puede. Pero cuando estamos hablando de gente de la comunidad, lo que tenemos típicamente es un argumento más concreto. Porque cuando estamos hablando de asilo, lo que siempre digo con asilo es lo siguiente. Tragedia y asilo no son lo mismo. Cada persona que sufre una tragedia no es digno de pedir asilo. Tiene que ser un grado de tragedia bien particular. Pero en mi experiencia, los que pertenezcan a la comunidad sí tienen un argumento bastante fuerte, porque eso sí es una de las cosas protegidas, su raza, su religión, su opinión política, de pertenecer a la comunidad LGBTQ. Esas cosas son argumentos bastante fuertes. So, aunque no sos de la comunidad, igual puedes pedir, pero mis amigos en la comunidad sí tienen argumentos fuertes en ese aspecto. Excelente información, excelente información. Ahora buscamos una pregunta en TikTok. Gracias a todos los que están aquí. Sigan dándole tac, tac a la pantalla a ver si podemos llegar a 150,000 me gustas en el en vivo. Recuerden que en TikTok le pueden dar like cuantas veces quieras. Así que vamos con todo. Vamos a ver más preguntas. A ver. Mi mamá tiene TPS. ¿Ella me puede pedir? No. TPS y DACA son status light. Es como tenemos ciudadanía, tenemos indocumentados y entre esos dos es la residencia. Y más allá de indocumentado, pero menos de residencia, es DACA y TPS. Solamente hay permiso de trabajo y amparo en contra de deportación, pero no hay cómo extender esos beneficios a otros familiares cuando estamos hablando de TPS. Excelente información. Aquí tenemos una pregunta muy buena. Dice lo siguiente: quiero arreglarle papeles a mi esposo, pero él nunca ha hecho taxes. Eso lo afecta, nunca ha hecho sus impuestos. ¿Qué podría pasar ahí, abogado? Depende de quiénes estamos hablando. Si estamos hablando del beneficiario, de la persona que es por lo cual estamos pidiendo, si esa persona no ha hecho taxes, ni modo, porque no preguntan eso. Porque muchas veces esas personas vienen llegando de afuera y no preguntan en cuanto de sus ingresos. Al momento de solicitar para un familiar, los ingresos que son importantes son los ingresos del peticionario, de la persona sometiendo la petición.
Y si tienes, y lo que la ley exige es de que el peticionario tiene que intentar de ser el patrocinador. Pero si no tienen los recursos suficientes, no es para nada el fin del mundo, buscamos un copatrocinador. Entonces, los ingresos del beneficiario, de la persona por lo cual estamos pidiendo, no tiene que ver en esa parte del proyecto, solamente los ingresos del peticionario. Y si no lo tienen que intentar primero, pero si no los tienen, buscamos un copatrocinador. Excelente, excelente. Aquí tenemos una pregunta muy buena. Dice, mi hija cumple 21 el año que viene. ¿Puede comenzar los trámites desde ya? No, well, de que puedes empezar a llenar los documentos y juntar la información, pero ya jugué con eso un poco y enviando los documentos antes que el hijo cumpla los 21, el gobierno se los van a enviar de vuelta. So, lo que yo hago es yo empiezo a trabajar en esos tipos de casos unos 3, 4 meses antes que cumplan los 21, para que cuando ya cumplan los 21, ya tengo todo en orden y estamos listos para enviarlo, pero de enviarlo antes que se cumplan los 21, realmente no es lógico. Excelente información. Aquí Samuel pregunta, dice, a ver que saliera la de Samuel y no sé por qué no aparece la de Samuel, a ver. Tengo una pregunta. Tengo un hermano residente. ¿Ella me podrá arreglar a mí? Gracias. No, porque los que son residentes pueden pedir por sus hijos menores de edad, sus hijos mayores de edad solteros y por su pareja. Esos tres nomás. Los que son ciudadanos, hijo, pareja, padre y hermanos. Los ciudadanos tienen más opciones. Y la diferencia entre residentes y ciudadanos, ciudadanos pueden pedir a padres y hermanos y residentes no pueden pedir a padres y hermanos. Excelente, excelente, excelente. Vamos a buscar más preguntas aquí en TikTok. Dejen sus preguntas y también déjenme saber de dónde están viendo, mi gente. Saludos a todos los que andan por aquí. A ver. Carlos, a mi mamá su hermano lo pidió hace 20 años y ya le llegó un aviso, pero ya no sabemos qué más hacer. ¿Qué sí, abogado? Buena pregunta. Buena pregunta. Cuando estamos hablando de arreglar, lo que tenemos son dos partes. Tenemos el documento I-130 y después de eso tenemos la aplicación para la residencia. Y en muchos casos tarda una eternidad, tarda años y años y años con la I-130 pendiente. Pero cuando ya llega a ser su turno, de ahí el Centro Nacional de Visa le va a enviar un documento diciendo, hey, es su turno, ya es momento de empezar. Y de ahí es el momento de actuar. Y depende en algunos otros detalles. Depende en si es que esa persona está dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Pero ya habiendo recibido ese documento, de ahí lo que usted tiene es la puerta abierta para someter lo que es la aplicación para la residencia. Pero hay consulta con un abogado, right? Sería mejor asegurar que estamos haciéndolo bien. Pero al recibir esa carta, eso indica de que la puerta ya está abierta para someter el formulario TS-260 y el formulario I-864 y aplicar para la residencia. Excelente, excelente. Seguimos buscando preguntas aquí en Facebook. Mi gente en TikTok, voy a cortar el envío por un segundito y lo voy a volver a abrir, que no sé qué le está pasando aquí en mi teléfono, pero denme un segundito. Pero en Facebook, mientras hago eso, vamos a buscar una pregunta. Pero en TikTok ahorita voy a cortar y vuelvo a entrar en un segundito. No sé qué le pasa. Es que creo que alguien me llamó y se cortó. No sé qué onda, pero a ver. A ver. Hola Carlos, ¿puedo arreglarle papeles a mi pareja si agarré mi residencia a través de Special Immigrant Juvenile Status? No. Lo que tendrías que hacer es arreglarse como residente primero y ya siendo residente de ahí puedes pedir por su pareja. Excelente, excelente. Vamos a buscar más preguntas aquí en Facebook. Mi esposo es venezolano, pero está en Costa Rica. Si lo piden por parol humanitario, ¿puede viajar desde ahí? Sí,
con la idea de la humanitaria es de que cuando uno llega con autorización de cruzar la frontera. So, y no importa su destino, de dónde salgas, right? So, porque cuando llega a los Estados Unidos, si el avión salió de Costa Rica o si es que el avión salió de Venezuela, no importa, porque igual van a pasar por aduanas y de ahí pasando por aduanas van a chequear sus documentos y asegurar que todo está en orden. Pero el lugar de donde está saliendo no tiene que ver. Excelente, excelente, excelente. Vamos a buscar otra preguntita por aquí. Ya reiniciamos el en vivo en TikTok. Creo que ahora ya se arregló el problema, así que vamos a ver que la gente entre. Pero mientras tanto, a ver. Dice, bro, ¿qué onda? Yo entré a Estados Unidos con asilo político y quisiera tener mi residencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo 17 años aún y ya llevo más de un año aquí con asilo político. Y para los que recién van entrando, mi gente, vayan entrando que estamos respondiendo preguntas, dudas y consultas de inmigración con el abogado Greg. Así que vayan entrando, mi gente. Si están aquí en TikTok, denle tac a la pantalla y pues vamos con todo. Y la pregunta, ahí está, abogado, para que la pueda responder. No, entiendo. Just quiero aclarar un punto. Uno entra pidiendo la residencia. Disculpa, uno entra pidiendo el asilo. Es súper poco común que le van a aprobar lo que es lo del asilo en la frontera. Lo que le dio fue permiso para ingresar a los Estados Unidos y solicitar el asilo. Después de que ya le hayan aprobado la solicitud de asilo, ahí sí tendrás camino a la residencia. Pero cuando uno entra por la frontera y les dejan entrar, eso no indica de que le hayan aprobado su solicitud de asilo. Eso indica de que le hayan dado la oportunidad de llegar a los Estados Unidos y quedarse mientras estás batallando por su caso. Pero hasta que el juez le diga aprobado, no sos aprobado. Sería elegible para un permiso de trabajo mientras la pedida para el asilo está pendiente, pero en cuanto de un camino a la residencia, tienes que ser aprobado por el asilo antes de que haya una pedida para la residencia. Excelente. Y seguimos buscando aquí preguntas en TikTok, mi gente, en TikTok, denle tac a la pantalla para déjenme saber que están aquí activos y vamos a buscar una preguntita por aquí. Preguntan cuál es el porcentaje de asiliados o political asylum seekers from Venezuela that have been approved. No sé, pero eso lo puedo buscar ahorita. Mientras tanto, déjenme buscar otra pregunta. Y aunque a Carlos le da un porcentaje, eso será un número estúpido, porque muchos aplican que no tienen ni jota de chance de ganar. Y aunque hay un porcentaje, no hay que tomar eso en cuenta. Lo que realmente importa son sus hechos en su caso, porque los porcentajes es una distracción, porque muchos que no tienen ni jota de esperanza de ganar apliquen porque uno puede perder lento y perdiendo lento es ganar en el sistema de inmigración. Entiendo por qué gente quiere saber eso, pero en realidad no es un dato muy útil, digo yo. Sí. Así es, porque depende también, por ejemplo, un venezolano en la corte de Houston va a tener lo más difícil que un venezolano en la corte de Nueva York, digamos. Depende de muchos factores, pero generalmente por la situación en Venezuela sí hay más, no digamos que es más fácil, pero depende en tu situación, ¿verdad? Porque decir que eres perseguido político es más fiable en Venezuela que digamos de Uruguay, donde soy yo, pero no por ser venezolano automáticamente te lo van a dar. Estamos buscando aquí más preguntas. A ver. Ok. Muy complicada aquí, yo lo diría, mejor es consultar con un abogado, pero bueno, a ver, mi mamá está ilegalmente y mi padre es ciudadano, pero ella pasó 2 veces ilegalmente y nunca la agarraron, pero no puede arreglar y yo soy nacida aquí. ¿Cómo la podemos ayudar? Así que ella es ciudadana, su papá es ciudadano, la mamá no tiene estatus y entró varias veces ilegalmente al país. Eso depende en algunos factores. En cuanto de entradas, cuando estamos hablando de entradas que le perjudicaría en cuanto de su proceso de arreglar la residencia, el mundo de inmigración amaneció de nuevo en abril de 97. Entonces, entradas y salidas y presencia ilegal antes de abril de 97
no tienen impacto. Lo que estamos haciendo es viendo si es que hubo, qué pasó después de 97. Y más encima, si hubo agarradas que solamente en la frontera, si es que les llegó a la frontera y lo expulsaron luego y lo hicieron como tipo salida voluntaria, igual habrá movimiento. Para poder contestar esa pregunta también muy bien, de una manera correcta, tendríamos que saber bien de esas entradas, porque quizás fueron antes del límite, quizás no fueron los de los que le van a perjudicar. Disculpe, pero no tengo suficientemente información para contestar esa pregunta. Así es, mi. Hey, gracias aquí, amigo. ¿Cómo estás, amigo Castro? Ahí andas en TikTok. Saluditos a mi amigo Soldado y gracias a Moon también. Aquí anda la gente activa. Voy viendo que ya llevamos casi el tiempo completo. ¿Qué te parece si hacemos una pregunta más en cada plataforma? ¿Te parece bien, abogado? Me parece. Excelente, entonces hacemos una en Facebook y una en TikTok, pero antes, gracias Imelda, y te voy a seguir, no sé qué fue eso, pero muchas gracias, y les voy a contar bien rápido cómo pueden consultar con el abogado, porque si no respondemos tu pregunta en este en vivo, no es porque no quisimos, sino porque son muchas preguntas, pero lo que pueden hacer si quieren consultar con el abogado es lo siguiente. Lo primero que van a hacer es ir a mi TikTok. Bueno, primero van a saludar al abogado. Déjenme, les voy a mostrar aquí el abogado. Mira aquí, abogado, saluda a la gente que te está viendo. Ahí está el abogado. Y luego lo que van a hacer después de que saludaron al abogado virtualmente es ir a mi perfil de TikTok, Carlos Eduardo Espina. Así aparezco en TikTok, Carlos Eduardo Espina. Y van a ir al enlace en mi biografía. Este enlace que van a ir ahí, le van a hacer clic en ese enlace y eso los va a llevar a un formulario. Este formulario lo llenan y luego serán contactados por el equipo del abogado para explicarles cómo funciona todo, las consultas y eso, y ahí deciden si proceder o no. Pero nuevamente van a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y llenan este enlace que está en mi biografía. Van y llenan ese formulario. Pero bueno, vamos ahora a hacer las últimas preguntitas del en vivo, primero en Facebook y luego vamos a TikTok. Así que Facebook y luego TikTok y cerramos el en vivo. En Facebook dicen lo siguiente. A ver. Estoy buscando algunas. Ok. Si saco el TPS con el asilo político en proceso, ¿cómo puedo obtener la residencia? Así que aquí estamos hablando del TPS, proceso de asilo político y quiere llegar a tener una residencia permanente. ¿Esto es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué nos dices, abogado? Sí y no. TPS no tiene camino a la residencia. TPS es status light. TPS nunca le va a dar camino a la residencia, solamente le va a dar un permiso de trabajo y amparo en contra de la deportación. Pero en esa circunstancia, si llegas a tener su asilo aprobado, después de un año con un asilo aprobado, sería elegible de pedir la residencia. Por TPS no, pero si es que llegas a ganar su caso de asilo, ahí sí. Excelente, muchas gracias Sally ahí por lo que enviaste, muchas gracias a toda la gente ahí te seguí. Y la última pregunta del en vivo, una pregunta en TikTok. A ver. Mira, esta pregunta la vamos a tomar porque parece una pregunta simple, pero no lo es y la quiero hacer para que vean lo complejo que puede ser la ley de inmigración. Dice, ¿al cuánto tiempo salen los papeles si me caso con un ciudadano americano? Uno podría decir, bueno, es bastante simple la respuesta, pero la realidad es que no, porque el abogado nos va a explicar que depende cómo entraste al país, cuánto llevas, si has sido deportado antes. Así que, abogado, ¿cuáles son algunos factores para considerar en una pregunta que parece ser tan simple como esta, pero no lo es? Bueno, la pregunta. Arreglando por medio de su pareja, hay dos partes. Tenemos la petición y la entrevista. Y hay dos tipos de entrevistas. Las entrevistas que se hacen adentro del país y las entrevistas que se hacen afuera del país. Y en la mayoría de los casos, la diferencia entre arreglar adentro o arreglar afuera es cómo entró. Si uno entró con visa, en muchas de las circunstancias hay como arreglar aquí adentro. Y arreglando aquí adentro, 12 a 15 meses, porque se mete todos los papeles de una vez.
Pero si uno no es elegible para arreglar aquí adentro, si no tenemos lo necesario para demostrar de que uno es elegible de arreglar aquí adentro, de ahí tendríamos que de prepararnos para arreglar afuera. Y la diferencia, una de las diferencias clave entre arreglar adentro y arreglar afuera es adentro no le hace falta perdón, pero afuera sí le hace falta perdón. So, arreglando afuera es un proceso de 3 pasos: petición, perdón y entrevista. Y ese proceso tarda 3 a 4 años porque tenemos que hacer 3 pasos. So, en lo mejor de los casos, si es que uno tiene como arreglar aquí adentro, 12 a 15 meses para arreglar por medio de su pareja. Pero en el peor de los casos, si uno no tiene cómo arreglar aquí adentro y tenemos que prepararnos para ir al consulado, 3 a 4 años, petición, perdón, entrevista. Excelente, excelente. Y antes que nos vayamos, nomás la pregunta esa, como me puse a ver, para que vean cómo el asilo varía tanto y es muy difícil saber cuántas posibilidades tienen. Alguien nos preguntó, ¿qué es la posibilidad de que un venezolano gane un caso de asilo? Yo busqué las estadísticas y para que vean lo difícil que es esto, según a nivel nacional en lo que va de este año, el 65% de los venezolanos han ganado su caso de asilo. Pero si vas a la corte de Miami, por ver un ejemplo, solo el 32% han ganado su caso. ¿Qué quiere decir eso? Que no es 65% en todo el país, depende mucho en la corte que tú estés, también depende cuál sea tu situación individual, porque una persona de Venezuela que se fue por razones políticas tiene mucha más posibilidad que alguien que se fue simplemente por razones económicas. Entonces, cuando la gente trata de hacer estas generalizaciones de que si se puede o no se puede, depende mucho en tu caso individual. Y con el asilo lo único que tienen que saber es que si tienen un caso fuerte y se preparan bien, siempre van a tener más posibilidades que alguien que no hace eso. Por eso deberían siempre consultar con un abogado, juntar sus pruebas y prepararse lo más posible. Pero bueno, mi gente, eso ya llegamos al tiempo. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias al abogado por todo tu tiempo. Recuerden que si quieren consultar con Greg, pueden ir al enlace en mi biografía o el que he puesto ahí en Facebook varias veces. Pero muchas gracias. Y Greg, ¿algunas palabritas antes de irte? Muchas gracias por tenerme como siempre y siempre me da gusto contestar. A mí me gusta lo que hago. Me siento bendecido por compartir tiempo con ustedes y ojalá que todos tengan un excelente fin de semana. Sí, y creo que nos vemos en 2 semanas porque la próxima es Thanksgiving, me imagino no vamos a hacer en vivo, pero ahí nos veremos pronto si Dios quiere. Cuídense mucho y gracias nuevamente, abogado. Bye, bye. Thank you, Voy man. a Bye seguir bye. aquí en vivo en TikTok unos minutitos.